El amor de Yahvé al pueblo elegido, signo del amor que une a los esposos. Los aspectos morales de la vocación de los cristianos. Catequesis número 94 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 15 de septiembre de 1982. Nos encontramos al texto de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 22 al 33. Que ya desde hace algún tiempo estamos analizando debido a su importancia para el problema del matrimonio y del sacramento. En el conjunto de su contenido, comenzando por el capítulo 1, la carta trata sobre todo del misterio escondido desde los siglos en Dios como don destinado eternamente al hombre. Dice Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por esto nos hizo gratos en su amado. Hasta ahora se habla del misterio escondido desde los siglos en Dios, Efesios 3:9. Las frases siguientes introducen al lector en la fase de la realización de ese misterio en la historia del hombre. El don, destinado a él desde los siglos en Cristo, se hace parte real del hombre en el mismo Cristo, en quien tenemos la redención por virtud de su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que superabundantemente derramó sobre nosotros en perfecta sabiduría y prudencia. Por estas nos dio a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito, que se propuso realizar en Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitulando todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, en Él. Efesios 1, del 7 al 10. Así, el eterno misterio que ha pasado del estado de ocultamiento en Dios a la fase de revelación y realización, Cristo, en quien la humanidad ha sido desde los siglos elegida y bendecida con toda bendición espiritual del Padre Cristo, destinado según el designio eterno de Dios, para que en Él, como en la cabeza, fueran recapituladas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En la perspectiva escatológica, revela el misterio eterno y lo realiza entre los hombres. Por esto, el autor de la carta a los Efesios, en la continuación de la misma carta, exhorta a aquellos a quienes ha llegado a esta revelación, y a todos los que la han acogido en la fe, a modelar su vida en el espíritu de la verdad conocida. De modo particular, exhorta a lo mismo a los esposos cristianos, maridos y mujeres. En la máxima parte del contexto, la carta se convierte en instrucción, o sea, parénesis. El autor parece hablar sobre todo de aspectos morales de la vocación de los cristianos, haciendo sin embargo referencia continua al misterio que ya actúa en ellos gracias a la redención de Cristo, y que obra con eficacia sobre todo en virtud del bautismo. Efectivamente, escribe en Efesios 1, versículo 13, en Él también vosotros, que escucháis la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salud, en el que habéis creído, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. Así pues, los aspectos morales de la vocación cristiana permanecen vinculados no solo con la revelación del eterno misterio divino en Cristo y con su aceptación en la fe, sino también con el orden sacramental, que aun cuando no aparezca en primer plano en toda la carta, sin embargo, parece estar presente en ella de manera discreta. Por lo demás, no puede ser de otro modo, ya que el apóstol escribe a los cristianos que, mediante el bautismo, se harían miembros de la comunidad eclesial. Desde este punto de vista, el pasaje de la carta a los Efesios en su capítulo 5
analizados hasta ahora, parece tener una importancia particular. Efectivamente, arroja una luz especial sobre la relación esencial del misterio con el sacramento, y especialmente sobre la sacramentalidad del matrimonio. En el centro del misterio está Cristo. En Él, precisamente en Él, la humanidad ha sido eternamente bendecida con toda bendición espiritual. En Él, es decir, en Cristo, la humanidad ha sido elegida antes de la creación del mundo, elegida en la caridad y predestinada a la adopción de hijos. Cuando después, con la plenitud de los tiempos, este misterio eterno se realiza en el tiempo, se realiza también en Él y por Él, en Cristo y por Cristo. Por medio de Cristo se revela el misterio del amor divino. Por Él y en Él queda realizado. En Él, dice Efesios 1, versículo 7, tenemos la redención por la virtud de su sangre, la remisión de los pecados. De este modo, los hombres que aceptan mediante la fe el don que se les ofrece en Cristo, se hacen realmente partícipes del misterio eterno, aunque actúe en ellos bajo los velos de la fe. Esta donación sobrenatural de los frutos de la redención hecha por Cristo adquiere, según la carta a los Efesios en su capítulo 5, versículos 22 al 33, el carácter de una entrega nupcial de Cristo mismo a la Iglesia, a semejanza de la relación nupcial o esponsal entre el marido y la mujer. Por lo tanto, no solo los frutos de la redención son don, sino sobre todo lo es Cristo. Él se entrega a sí mismo a la Iglesia, como a su esposa. Debemos preguntarnos si en este punto tal analogía nos permite penetrar más profundamente o con mayor precisión en el contenido esencial del misterio. Debemos hacernos esta pregunta tanto más cuanto que ese pasaje clásico de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 22 al 33, nos parece en abstracto y aislado, sino que forma una continuidad, en cierto sentido, una continuación de los enunciados del Antiguo Testamento, que presentaban ya el amor de Dios, Yahvé al pueblo Israel, elegido por Él, según la misma analogía. Se trata en primer lugar de los textos de los profetas que en sus discursos han introducido la semejanza del amor esponsal para caracterizar de modo particular el amor que Yahvé nutre por Israel, el amor que por parte del pueblo elegido no encuentra comprensión y correspondencia. Más aún, haya infidelidad y traición. La manifestación de infidelidad y traición fue ante todo la idolatría, culto a los dioses extranjeros. A decir verdad, en la mayoría de los casos se trataba de poner de relieve de manera dramática precisamente esa traición y esa infidelidad, llamadas adulterio de Israel. Sin embargo, en la base de todos estos enunciados de los profetas está la convicción explícita de que el amor de Yahvé al pueblo elegido puede y debe ser comparado con el amor que une al esposo con la esposa, al amor que debe unir a los cónyuges. Convendría citar aquí numerosos pasajes de los textos de Isaías, Oseas, Ezequiel. Algunos de ellos ya se han citado anteriormente, al analizar el concepto de adulterio, teniendo como base las palabras que pronunció Cristo en el Sermón de la Montaña. Pero no se trata de olvidar que al patrimonio del Antiguo Testamento pertenece también el Cantar de los Cantares, donde la imagen del amor nupcial está delineado. Es verdad, sin la analogía típica de los textos proféticos, que presentaban en ese amor la imagen del amor de Yahvé a Israel, pero también sin ese elemento negativo que en los otros textos constituye el motivo del adulterio, o sea, esa infidelidad. Así pues, la analogía del esposo y de la esposa, que ha permitido al autor de la carta a los Efesios definir la relación de Cristo con la Iglesia, posee una rica tradición en los libros de la Antigua Alianza,
analizando esta analogía en el clásico texto de la carta a los Efesios, no podemos menos que remitirnos a esa tradición. Para iluminar esta tradición, nos limitaremos de momento a citar un pasaje del texto de Isaías. Dice el profeta: «Nada temas, que no serás confundida. No te avergüences, que no serás afrentada. Te olvidarás de la vergüenza de la juventud y perderás el recuerdo del oprobio de tu viudez, porque tu marido es tu hacedor, que se llama Yahvé Sebaot, y tu Redentor es el Santo de Israel, que es el Dios del mundo todo. Sí, Yahvé te llamó como a mujer abandonada y desolada. La esposa de la juventud, ¿podrá ser repudiada?, dice tu Dios. Por una hora, por un momento te abandoné, pero en mi gran amor vuelvo a llamarte». Más adelante dice: «No se apartará más de ti mi misericordia, y mi alianza de paz será inquebrantable», dice Yahvé, que te ama. Isaías 54, versículos del 4 al 7, y más adelante versículo 10. En el próximo capítulo comenzaremos el análisis del citado texto de Isaías. Hasta aquí la catequesis número 94 de la Teología del Cuerpo. Los aspectos morales de la vocación de los cristianos. El amor de Yahvé al pueblo elegido, signo del amor que une a los esposos.